Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que, de verdad, me tiene muy emocionado y a la vez, me ha sacado unas cuantas lágrimas de emoción y también de reflexión. Vamos a hablar de un momento muy personal, un instante que la actriz turca Demet Özdemir ha compartido recientemente y que ha impactado a muchísimas personas. Ella misma lo describió como mi mayor duelo. Sí, así como lo oyen. Un duelo. Y no me refiero a una pérdida física, sino a algo mucho más interno, más complejo, algo que nos hace pensar mucho sobre nosotros mismos y sobre la vida. Así que abróchense los cinturones, pónganse cómodos, porque vamos a desgranar este conmovedor relato. Y antes de empezar, recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos, y además nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir, esa carismática actriz que hemos visto brillar en tantas producciones, ha abierto su corazón para hablar sobre una experiencia que la marcó profundamente. Ella mencionó este momento como su mayor duelo, y lo más fascinante es que no fue algo evidente, no fue un acontecimiento público y dramático que todos pudimos presenciar. Al contrario, parece ser un proceso interno, una batalla personal que, una vez superada o al menos comprendida, le ha traído una nueva perspectiva de la vida. Y es precisamente ahí donde reside el interés, ¿verdad? En entender que puede ser un duelo sin una pérdida aparente. Imagínense ustedes y yo en nuestra rutina diaria. Pensamos en el duelo como algo ligado a la muerte de un ser querido, a una ruptura amorosa, a la pérdida de un trabajo. Son pérdidas tangibles que dejan un vacío. Pero, ¿y si el duelo puede ser también la pérdida de una versión de nosotros mismos? La pérdida de una ilusión, de un sueño que creímos que se cumpliría, o la aceptación de una realidad que duele. Eso es lo que parece haber vivido Demet, y creo que es algo con lo que muchísimos podemos identificarnos, aunque no seamos figuras públicas. Cuando ella dice mi mayor duelo, me imagino una introspección profunda. Probablemente hubo un momento en el que se enfrentó a una verdad sobre sí misma, o sobre su camino, que fue difícil de asimilar. A veces las mayores batallas no se dan contra enemigos externos, sino contra nuestros propios miedos, nuestras inseguridades, o esas expectativas que nos hemos creado y que la vida, con su sabia indiferencia, no siempre cumple. Piénsenlo bien, cuántas veces nos hemos aferrado a una idea de cómo debería ser nuestra vida, nuestro éxito, nuestras relaciones, para luego darnos cuenta de que la realidad es otra. Y esa confrontación, ese choque entre lo que deseábamos y lo que es, puede ser devastador. Demet, siendo una figura pública, está constantemente bajo el escrutinio. Su vida parece perfecta en las redes sociales, en las alfombras rojas, en las series que protagoniza. Pero detrás de esa imagen pulida, hay una persona con sus propias luchas. Y el hecho de que ella, con esa valentía que la caracteriza, comparta este sentimiento de duelo, nos enseña mucho. Nos muestra que la vulnerabilidad es una fortaleza, no una debilidad. Nos enseña que todos, sin importar nuestro nivel de éxito o fama, atravesamos momentos de dificultad interna. Podríamos especular un poco sobre qué pudo haber sido. Quizás se trate de la presión de mantener una imagen, de la dificultad de separar la persona del artista, o de la decepción ante alguna situación que no salió como esperaba, a pesar de sus esfuerzos. A veces el duelo puede surgir de la renuncia a una parte de nuestros sueños, o de la comprensión de que el camino que imaginábamos no es el que realmente nos pertenece. Puede ser la aceptación de que la fama, el éxito, no vienen sin un precio, y ese precio a veces es el sacrificio de aspectos de nuestra privacidad, de nuestra tranquilidad, o incluso de relaciones importantes. Imaginen la fortaleza que se necesita para, después de haber trabajado tanto por alcanzar cierto punto en tu carrera, darte cuenta de que ese punto no te trae la felicidad que esperabas. O quizás el duelo sea la pérdida de la inocencia, de la creencia ciega en algo o alguien. A veces aprendemos lecciones que nos obligan a madurar, a ver el mundo con ojos más críticos, y esa pérdida de la inocencia puede sentirse como un duelo. Es como si una parte de ti se desprendiera para dar paso a una versión más resiliente y sabia. Lo bonito de las declaraciones de Demet es que al llamarlo duelo, no lo minimiza. Lo reconoce como un proceso importante, un momento de dolor, pero también implícitamente un momento de crecimiento. Porque el duelo en su esencia nos fuerza a confrontar, a procesar y eventualmente a sanar.
No es algo que se olvida, sino algo que se integra. Se aprende a vivir con ello, a sacar lecciones, a transformar. Lo en fortaleza. Piénsenlo en sus propias vidas. ¿Han tenido momentos en los que sintieron que algo se rompía dentro de ustedes, algo que no podían explicar del todo, pero que les dolía profundamente? Quizás fue al daros cuenta de que una amistad no era tan sólida como pensabais, o que un proyecto en el que pusisteis todo vuestro empeño no dio los frutos esperados. O tal vez fue la aceptación de una limitación personal que antes ignorabais. Esos momentos, aunque no sean dramáticos en el exterior, pueden ser auténticos duelos internos. Son pérdidas de ilusiones, de expectativas, de una visión particular de la vida. Y lo que hace la revelación de Demet tan poderosa es que nos recuerda que la perfección es una ilusión. Todos tenemos nuestras batallas, nuestras cicatrices, nuestros momentos de duelo. El hecho de que ella, una mujer que irradia tanta luz y éxito, haya compartido esto, nos da permiso a nosotros también para ser honestos con nuestras propias luchas. Nos anima a no tener miedo de sentir, de procesar, de aceptar que la vida no es una línea recta ascendente, sino un camino con sus altibajos, sus desafíos y sus momentos de profunda reflexión. El mayor duelo de Demet Özdemir, por lo tanto, no es solo una frase llamativa para un titular. Es una ventana a la complejidad de la experiencia humana. Es un recordatorio de que incluso en la cima del éxito, las batallas internas siguen presentes. Y es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, de nuestra capacidad para enfrentar el dolor, procesarlo y emerger más fuertes, más sabios, y con una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Quizás el mayor aprendizaje de esto es que debemos ser más compasivos, tanto con los demás como con nosotros mismos. Cuando vemos a alguien, especialmente a una figura pública, con una vida aparentemente perfecta, es fácil olvidarnos de que también tienen sus momentos difíciles. Y cuando nosotros mismos atravesamos algo así, a veces nos sentimos solos o avergonzados. Pero la historia de Demet nos dice que no estamos solos, que estos momentos son parte de la vida, y que incluso de ellos podemos sacar algo valioso. Además, el simple hecho de que ella haya elegido compartirlo públicamente, rompe con esa imagen de invulnerabilidad que a menudo se proyecta. Nos muestra que la autenticidad es lo que realmente conecta con las personas. Al compartir su duelo, no solo está mostrando una parte vulnerable de sí misma, sino que también está invitando a la audiencia a reflexionar sobre sus propias experiencias. Y eso, creo yo, es un acto de gran valentía y generosidad. Así que, resumiendo un poquito todo esto. Hemos hablado de la revelación de Demet Özdemir sobre su mayor duelo. Hemos explorado la idea de que un duelo no siempre implica una pérdida física, sino que puede ser la pérdida de ilusiones, de expectativas, o la aceptación de realidades difíciles. Hemos reflexionado sobre cómo la vulnerabilidad es una fortaleza y cómo, incluso en la cima del éxito, las batallas internas son una parte inherente de la experiencia humana. Y sobre todo hemos visto cómo la autenticidad y la valentía al compartir estas experiencias pueden inspirarnos a todos a ser más compasivos y honestos con nosotros mismos y con los demás. Este concepto de duelo interno o pérdida de una versión de uno mismo es fascinante porque redefine nuestra comprensión de la lucha. Demet, al nombrarlo explícitamente, le otorga una validez y una importancia que a menudo se les niega a las batallas que no son visibles. Pensemos en ello, a veces, la renuncia a un sueño que parecía inalcanzable, o la aceptación de que ciertos ideales en los que creíamos ciegamente ya no se sostienen, pueden ser experiencias emocionalmente tan devastadoras como la pérdida de un ser querido. Es un proceso de despojo, de ver desmoronarse una parte de nuestra identidad construida sobre esas ilusiones. En el caso de Demet, una actriz que ha logrado un éxito extraordinario, es posible que este duelo haya estado relacionado con el contraste entre la imagen pública y la realidad privada. La presión constante de mantener un estándar, de ser la estrella, puede generar una disonancia interna. Quizás en algún momento se dio cuenta de que la vida que imaginaba detrás de las cámaras, la plenitud que esperaba encontrar en la cima, era diferente a lo que experimentaba. La fama trae consigo sacrificios y la aceptación de esos sacrificios, de la pérdida de la normalidad, de la privacidad, puede ser un duelo silencioso pero profundo. Podríamos incluso considerar el duelo por la pérdida de la espontaneidad o la libertad que se tenían antes de alcanzar la fama. Cada paso, cada palabra, cada relación, puede ser analizado y criticado públicamente. El simple hecho de dar un paseo o ir a tomar un café puede convertirse en noticia.
Esa imposibilidad de ser uno mismo sin ser juzgado o analizado, esa restricción de la libertad personal, es una pérdida que puede generar un sentimiento de duelo. Además, en el mundo del entretenimiento, las expectativas son altísimas. Los actores deben ser carismáticos, talentosos, siempre impecables. Si el camino hacia el éxito implica tomar decisiones difíciles, o si surge una decepción profesional a pesar del esfuerzo, el proceso de asimilación puede ser agotador. Imaginen tener que presentar una cara sonriente al mundo mientras internamente se está lidiando con una profunda frustración o desilusión. Ese choque entre la realidad interna y la imagen externa puede ser el caldo de cultivo para un duelo. La forma en que Demet ha articulado su experiencia es crucial. Al no referirse a un evento específico, sino a un duelo, nos invita a pensar en procesos más amplios y a menudo invisibles. Es una invitación a la empatía, a reconocer que detrás de las vidas aparentemente perfectas, hay seres humanos lidiando con sus propias cargas emocionales. Su declaración es un recordatorio de que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una conexión profunda con nuestra propia humanidad y, a su vez, con la de los demás. Pensemos en cómo definimos el duelo. Tradicionalmente lo asociamos con la muerte, con la pérdida irrecuperable de algo o alguien. Pero si ampliamos esa definición, podemos ver que muchas experiencias de vida implican un proceso de duelo. La pérdida de la juventud, la aceptación de que no alcanzaremos ciertos objetivos, la resignación ante circunstancias que escapan a nuestro control, todas estas son formas de duelo. Y son experiencias que, aunque internas, pueden ser tan dolorosas y transformadoras como las pérdidas externas. El hecho de que Demet, en el apogeo de su carrera, comparta esto, tiene un poder simbólico enorme. Nos demuestra que el éxito material y el reconocimiento público no inmunizan a nadie contra el dolor y la introspección. Al contrario, a menudo, el camino hacia el éxito está pavimentado con renuncias y aprendizajes duros. La mayor duelo de Demet podría ser precisamente la aceptación de esa dualidad, de que el brillo de los escenarios convive con las sombras de las experiencias internas. Es importante destacar que el duelo, aunque doloroso, es también un motor de crecimiento. Es un proceso que nos obliga a reevaluar, a reconfigurar nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Al enfrentar una pérdida, nos vemos forzados a adaptarnos, a encontrar nuevas formas de seguir adelante. Y en ese proceso de adaptación, a menudo, descubrimos fortalezas que no sabíamos que poseíamos. La resiliencia que Demet ha demostrado al compartir su experiencia es una prueba de ello. La valentía de Demet al abrirse sobre este tema es un regalo para su audiencia. En un mundo donde la presión por la perfección es constante, su honestidad es un bálsamo. Nos enseña que está bien no estar bien siempre, que los momentos de dificultad son universales, y que la autocompasión es tan importante como la autoevaluación. Al reconocer su duelo, valida las luchas internas de innumerables personas que, quizás, se sienten solas en sus propias batallas emocionales. Además, su declaración podría animar a otras figuras públicas a ser más transparentes sobre sus experiencias. Si aquellos que admiramos y seguimos por su éxito se permiten mostrar su vulnerabilidad, se crea un precedente para una cultura más auténtica y humana. La industria del entretenimiento, que a menudo promueve una imagen de invulnerabilidad, podría beneficiarse enormemente de este tipo de apertura. En un nivel más profundo, la reflexión de Demet nos invita a cuestionar nuestras propias definiciones de éxito y felicidad. ¿Estamos persiguiendo lo que realmente nos hará felices, o estamos siguiendo un guión preestablecido por la sociedad? ¿Estamos dispuestos a aceptar las pérdidas inherentes a cualquier camino de vida, o nos aferramos a ilusiones que nos impiden crecer? El mayor duelo de Demet Özdemir es, por lo tanto, mucho más que una anécdota personal. Es una lección de vida, una invitación a la reflexión profunda sobre la condición humana. Nos enseña que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de afrontar nuestras verdades internas, de procesar el dolor, y de encontrar la paz incluso en medio de las adversidades. Es un recordatorio de que todos estamos en un viaje, y que cada uno de esos viajes está marcado por sus propios duelos y sus propias resurrecciones. Este tipo de confesiones nos recuerdan que las personas, por muy exitosas que sean, son seres humanos complejos con emociones profundas. El camino hacia el estrellato a menudo implica sacrificios personales, y la aceptación de esas pérdidas puede ser un proceso largo y doloroso. Demet Özdemir, al compartir su experiencia, no solo ha mostrado su valentía, sino que también ha ofrecido una oportunidad para que sus seguidores reflexionen sobre sus propias vidas y las pérdidas, visibles o invisibles, que han experimentado.
Para concluir, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en esta exploración tan íntima y reflexiva. La apertura de The Method de Mir nos ha brindado una perspectiva valiosa sobre la naturaleza del duelo y la complejidad de la vida humana. Espero sinceramente que estas palabras les hayan inspirado y les hayan dado un nuevo enfoque para entender sus propias experiencias. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les evoca la idea de un mayor duelo sin una pérdida física aparente? ¿Han vivido alguna experiencia similar que les haya marcado profundamente? Sus pensamientos son increíblemente valiosos para mí y para toda nuestra comunidad. Por favor, compartan sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y crear un espacio de diálogo abierto. Y si este contenido les ha resonado, les ha hecho pensar o simplemente les ha gustado, les pido un gran favor, denle un me gusta a este vídeo. Compártanlo con amigos, familiares o cualquier persona que creen que podría beneficiarse de esta reflexión. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra familia aquí en el canal, no duden en hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo vídeo. Es una forma maravillosa de apoyarnos y asegurarse de no perderse nada. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo. Mientras tanto, les envío un abrazo enorme, lleno de energía positiva y gratitud. Hasta la próxima.